El mensaje de la primera carta a Timoteo, donde el apóstol Pablo menciona que las mujeres deben aprender en silencio y no enseñar o tener autoridad sobre los hombres, ha sido motivo de debate y muchas controversias durante siglos. Muchos han interpretado estas palabras como una restricción absoluta a los cargos de liderazgo y enseñanza para las mujeres en la iglesia. Esta interpretación restrictiva ha causado mucho sufrimiento y marginación para las mujeres en la comunidad religiosa. Con demasiada frecuencia, se les ha enseñado que su lugar es únicamente en el hogar, cuidando de las tareas domésticas y sirviendo a los hombres. Esta mentalidad ha dejado heridas profundas en el espíritu de muchas mujeres, y en algunos casos, incluso ha sido perpetuada por líderes religiosos. Sin embargo, es importante reconocer que esta interpretación no refleja la verdadera naturaleza del mensaje bíblico. Dios no es un Dios machista. Su amor y su llamado a la igualdad se extienden a todas las personas, independientemente de su género. La Biblia misma honra tanto a hombres como a mujeres, otorgándoles dignidad y valor iguales. Por lo tanto, es fundamental que volvamos a examinar estas enseñanzas con una mente abierta y comprensiva. Las mujeres también tienen dones y llamados para enseñar y contribuir al cuerpo de Cristo. Negarles estas oportunidades es negar la plenitud del don de Dios y perpetuar injusticias de género. Es hora de que abracemos una interpretación más inclusiva y equitativa de las Escrituras, que reconozca y celebre el papel vital de las mujeres en la Iglesia y en el reino de Dios. El problema radica en una historia marcada por el odio del diablo hacia la mujer. Desde el principio, Satanás ha buscado su caída, sabiendo que a través de ella podría ser derrotado de una vez por todas, como se profetizó en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por lo tanto, Satanás ha desplegado una variedad de artimañas para intimidar y paralizar a la mujer. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos sido testigos de los innumerables obstáculos y atrocidades dirigidos contra la mujer, una realidad que persiste en la actualidad, especialmente en los países musulmanes. Para comprender plenamente este tema, es crucial examinar cómo se ha tratado a la mujer en tiempos antiguos. En el pasado, la mujer era considerada de menor valor que el hombre. Se le exigía cubrirse la cabeza en público debido a la sospecha de inmoralidad sexual. Su testimonio carecía de valor y podía ser despedida de su hogar por razones triviales, como una comida mal preparada. Además, se le prohibía leer la ley de Dios y participar en la oración pública. El maltrato hacia la mujer no solo era prevalente en la sociedad, sino que también se infiltraba en la religión judía. Grandes líderes religiosos propagaban ideas denigrantes sobre las mujeres, fomentando la desconfianza y la discriminación de género. Esta historia de opresión y discriminación debe ser reconocida y confrontada. Es hora de desafiar las estructuras de poder que perpetúan la marginación de la mujer y abogar por una igualdad genuina y un trato justo para todas las personas, independientemente de ser hombre o mujer. En la época de los rabinos, las mujeres debían escuchar, y en este entonces los líderes religiosos, al orar, expresaban su gratitud por no haber nacido ni gentiles ni mujeres. Esta exclusión y desprecio hacia las mujeres plantea interrogantes sobre cómo se sentían ellas al escuchar tales oraciones. Por otro lado, el sistema educativo judío era motivo de orgullo para la comunidad, con un riguroso proceso que comenzaba en las sinagogas a los 5 años de edad. Sin embargo, este sistema estaba diseñado exclusivamente para los varones, relegando a las mujeres al margen de la educación formal. En otras sociedades como griegas y romanas, las mujeres eran tratadas con aún mayor desprecio. La cultura romana, por ejemplo, toleraba la infidelidad masculina y el trato de las mujeres como objetos. A menudo, los hombres tenían esposas para la formación de hijos legítimos y concubinas para satisfacer sus deseos sexuales, perpetuando así la desigualdad y el maltrato hacia las mujeres. Sin embargo,
Jesús desafió estas normas sociales al proclamar que las mujeres también son hijas de Abraham, merecedoras de dignidad y respeto. Él interactuó con ellas, las sanó y las consoló, rompiendo barreras culturales y religiosas. Jesucristo honró a las mujeres y su importancia, al incluir a varias de ellas, incluidas mujeres gentiles, en su propia genealogía, como la prostituta Rahab, a Ruth la Moabita, y también tenemos a Tamar y a Betsabé. Es evidente que Jesús valoraba y reconocía el papel crucial de las mujeres en su obra redentora, desafiando así las normas sociales de su tiempo y otorgándoles la dignidad y el respeto que merecían como hijas de Dios. Lo más notable de Jesús es que no menospreció a ninguna mujer, sino que las incluyó activamente en su ministerio, desencadenando así una revolución. Jesús realizó obras que nadie había hecho antes, liberó a mujeres poseídas, cambió sus destinos, las sanó, las perdonó y las restauró. Entonces surge la pregunta: ¿por qué existe tanto odio hacia la mujer? ¿Por qué tantos predicadores atacan a las mujeres cuando enseñan? ¿Acaso los hombres son perfectos y nunca se equivocan? La respuesta radica en el poder espiritual que las mujeres desatan cuando se levantan en oración y ayuno. Los poderes de la oscuridad tiemblan. Las cadenas se rompen e incluso los esposos machistas son transformados. Esto es lo que se conoce como guerra espiritual, y su resultado es que las personas se acercan a los pies de Cristo. Para comprender mejor este fenómeno, consideremos el pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 14, donde Pablo escribe a Timoteo, quien pastoreaba la iglesia en Éfeso. Estos consejos estaban dirigidos a las mujeres de esa iglesia, algunas de las cuales habían sido influenciadas por las prácticas paganas de la cultura efesia. En Éfeso, se enseñaba que los hombres debían someterse a las mujeres debido al culto a Artemisa, la diosa local. En términos del culto en Éfeso, las mujeres desempeñaban cargos destacados y ocupaban posiciones de importancia. Sus cultos a menudo destacaban la sensualidad y la mitología efesia, como el mito de las Amazonas. Reforzaba su estatus en el culto a Artemisa. Sin embargo, a pesar de este contexto cultural, Jesús desafió las normas establecidas al tratar a las mujeres con dignidad y amor. En su ministerio, honró y valoró a las mujeres, reconociendo su importancia en el reino de Dios y su capacidad para desatar el poder divino a través de la oración y la fe. Según el historiador Pausanias, las mujeres amazónicas residían originalmente en un lugar sagrado donde realizaban rituales en honor a Artemisa. En Asia Menor, la actividad religiosa de las mujeres era más prominente que en otras regiones. Se menciona que en Éfeso hubo un grupo de 15 mujeres que ocupaban el cargo de achireis, los principales sacerdotes o sumos sacerdotes, siendo este el grupo más numeroso conocido en cualquier ciudad. Algunas de estas mujeres tenían este título por derecho propio, no dependían de sus esposos y participaban activamente en los cultos a Artemisa como sacerdotisas. Además, en todo el Imperio Romano se estaba desarrollando una revolución sexual, marcada por el comportamiento desafiante y disruptivo de algunas mujeres, que rechazaban el matrimonio y la maternidad para vivir una vida promiscua y arrogante. Estas influencias externas se infiltraron en la iglesia de Éfeso, donde algunas mujeres se resistían a someterse a la autoridad de sus esposos, dando así un mal ejemplo a las demás. Algunas de ellas, con una buena situación económica, incluso se vestían de manera lujosa y deshonesta. Sin embargo, es importante entender el contexto detrás del versículo 11 del mensaje citado, donde Pablo instruye: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Esta traducción ha llevado a malentendidos, ya que la palabra silencio podría interpretarse erróneamente. En otras partes del Nuevo Testamento, incluso en escritos de Pablo, se menciona a las mujeres orando y hablando en la iglesia. 1 Corintios 11, versículo 15. Aprender en silencio conlleva la idea de recibir la enseñanza con sujeción y sin contienda, no necesariamente en un completo silencio. El principio subyacente es que las mujeres deben recibir la enseñanza de los hombres que Dios ha designado para liderar la iglesia, en lugar de oponerse a ellos. Por lo tanto,
Las mujeres en Éfeso que se resistían a la autoridad de sus esposos debían aprender a someterse, tanto al pastor Timoteo como a sus esposos, como parte del proceso de enseñanza y crecimiento espiritual. Un experto en griego bíblico del Nuevo Testamento sugiere que la exhortación a participar en silencio parece ser una manera de contrastar con los cultos paganos llenos de sensualidad, donde las mujeres participaban de manera ruidosa y desenfrenada. Es posible que Pablo estuviera aconsejando a Timoteo sobre algún caso de insubordinación, tal vez provocado por mujeres convertidas del paganismo que deseaban participar en el culto cristiano según sus antiguas costumbres. El versículo 12 de 1 Timoteo 2 continúa diciendo que Pablo no permite que la mujer enseñe o tenga autoridad sobre el hombre, sino que escuche en silencio. Otra versión del versículo presenta la idea de que las mujeres no deben enseñar a los hombres ni ejercer autoridad sobre ellos, sino aprender en silencio. La confusión en torno a este tema ha surgido debido a malentendidos de este mensaje bíblico y a la falta de comprensión del contexto cultural en el mundo romano durante los días de Pablo. En el Imperio Romano, el principio femenino era una parte integral de las religiones paganas, donde las mujeres desempeñaban cargos prominentes. Ellas lideraban los cultos de misterios, y estas religiones a menudo promovían prácticas sexuales. Es posible que Pablo estuviera abordando estas influencias paganas y sus efectos en la iglesia cristiana, donde se buscaba mantener un orden y decoro en el culto, en contraposición a las prácticas desenfrenadas de las religiones paganas. Como hemos mencionado antes, según la mitología, Éfeso fue fundada por mujeres guerreras conocidas como las Amazonas, lo que llevó a una inversión de roles donde los hombres debían someterse a sus esposas. Se creía que, para adquirir sabiduría, los hombres debían participar en relaciones sexuales con prostitutas del templo de la diosa Artemisa. En 1 Timoteo 1, versículos 3 y 7, Pablo exhorta a Timoteo a evitar la enseñanza de doctrinas diferentes y genealogías interminables que generan disputas en lugar de edificar a la congregación. El propósito de esta advertencia es fomentar el amor genuino, una conciencia pura y una fe sincera, en contraposición a las vanas palabrerías de aquellos que desean ser considerados doctores de la ley, sin comprender lo que dicen ni lo que afirman. Cuando consideramos estos mensajes, surge la pregunta de qué es exactamente lo que Pablo está prohibiendo a las mujeres. ¿Es la enseñanza de la palabra de Dios en el Evangelio, o más bien las costumbres paganas de Artemisa y las enseñanzas erróneas de los gnósticos? Parece ser que Pablo está advirtiendo contra la difusión de falsas doctrinas y enseñanzas, pero no está limitando la tarea de enseñar la palabra de Dios, la cual es una responsabilidad tanto de hombres como de mujeres en el ministerio cristiano. Para comenzar, es importante destacar que Dios ha utilizado a mujeres de manera significativa a lo largo de la historia bíblica. En las Escrituras, vemos ejemplos como Débora, la reina Esther, Ruth, Hulda y las 4 hijas de Felipe, quienes profetizaban. También encontramos a Priscila, como se menciona en Hechos 18, versículos 24 al 26, donde ella y Aquila instruyen a Apolos en el camino del Señor con mayor precisión. La Biblia nos presenta numerosos ejemplos de mujeres que Dios ha usado de manera extraordinaria en su reino. Es fundamental comprender que tanto hombres como mujeres tienen un papel vital en la obra de Dios. El propósito del Espíritu Santo, al descender en Pentecostés, era empoderar a todos, hombres y mujeres, para la predicación del Evangelio. De hecho, en el aposento alto, no solo estaban presentes hombres, sino también mujeres. Por lo tanto, afirmar que la enseñanza de la palabra de Dios es exclusiva de los hombres y no de las mujeres es un error y una interpretación incorrecta de los textos bíblicos. Como se menciona en Gálatas 3, versículos 26 al 28, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y en Él no hay distinción de género, raza o posición social. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y en su obra, hombres y mujeres tienen un lugar igualmente importante. El Evangelio de Lucas a menudo es llamado el Evangelio de las mujeres, debido a su énfasis en la preocupación de Jesús por las necesidades femeninas y la participación activa de las mujeres en su ministerio.
Se relata que las mujeres fueron un importante soporte económico en el ministerio de Cristo, lo que refleja el honor y el respeto que Él les otorgaba, actitudes totalmente inesperadas y poco comunes en su cultura y tiempo. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Jesús enseñó que las mujeres son iguales a los hombres ante Dios. Ellas podían recibir el perdón y la gracia divina, podían ser seguidoras personales de Cristo y participar plenamente en el reino de Dios. Estas enseñanzas fueron revolucionarias y sorprendentes para aquellos que lo rodeaban, incluyendo a sus propios discípulos, quienes se encontraban emocionalmente impactados por estas ideas. Desde el inicio de su ministerio, las mujeres fueron participantes activas, apoyando a Jesús en la oración, en las finanzas, en el servicio y en el ministerio. Aunque muchos de sus actos no fueron detallados en los relatos bíblicos, creemos que recibirán una gran recompensa en el reino de los cielos. Las mujeres tuvieron el privilegio de ser las primeras en dar testimonio de la resurrección de Jesús. Tanto hombres como mujeres tenemos la responsabilidad de manejar correctamente la palabra de verdad, y para ello, todos necesitamos aprender y crecer en entendimiento. En resumen, la prohibición del apóstol Pablo de que las mujeres enseñen no se refiere a la enseñanza de la palabra de Dios, sino a la difusión de falsas doctrinas que se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso. En la actualidad, muchas mujeres sufren, se sienten menospreciadas, ignoradas y deprimidas, incluso dentro de la iglesia. Sin embargo, quiero recordarles que Dios las ama y quiere utilizarlas de manera significativa. Jesús llama a cada una de ustedes, porque Dios no hace acepción de personas. Él ama tanto a hombres como a mujeres. Queridas mujeres, Dios quiere usarlas poderosamente para llevar su mensaje de salvación a aquellos que están atrapados en la drogadicción, la delincuencia y la prostitución. Él quiere que compartan el Evangelio con todas las personas perdidas en este mundo. No importa cuál sea su pasado o su situación actual, Jesús les dice: yo te necesito y quiero que enseñes mi palabra en la obra de Dios. No son los hombres quienes las mandan, sino Jesucristo, el Señor del reino de Dios. Alguien dijo una vez que hay 3 días muy importantes en la vida de una persona: el día que ella nace, el día que ella nace de nuevo y el día que ella comprende para qué ha nacido. Que cada una de ustedes pueda entender el propósito para el cual Dios las ha llamado y se sientan empoderadas para cumplirlo. Mujeres valientes, quizás te estés preguntando cuál es tu propósito en la vida. Quiero decirte que has nacido para desafiar las puertas del infierno y al mismo tiempo para llenar de alegría el corazón de Dios. Has nacido para rescatar a tu familia de las tinieblas y para enseñar la palabra de Dios. Jesús nos ha encomendado la tarea de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Querida mujer, tu identidad no proviene de los estándares de belleza que el mundo ofrece, sino que viene de aquel que te ha llamado, y su nombre es Jesús. Él desea que nos parezcamos a Él. ¿Qué hizo Jesús? Sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, alimentó a los hambrientos. Todo lo que necesitas está en la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de acusaciones ni de restricciones. Es un libro que busca transformar tu vida. Hoy, comienza a dar pasos de fe en el autor y consumador de nuestra fe, una fe que nos lleva más allá, para la gloria de Dios. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperamos que este mensaje les sirva para el crecimiento del reino y no para que nazca divisiones en el cuerpo de Cristo. Suscríbete en nuestro canal, deja tu like y comparta este contenido de valor para que más y más personas sean impactadas. Que la luz de Dios te ilumine. Hasta la próxima.